Hola colegas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Iluma. Y en esta ocasión vamos a continuar con el gran tema, la industria de la animación en México y Latinoamérica. Investigamos muchas cosillas interesantes que les vamos a platicar y que creo que les pueden resultar interesantes. Además de que vimos por ahí cortometrajes, series, etcétera, etcétera. Y haremos breves reviews sobre ellos, sobre lo que vemos, las cosas que nos gustaron, lo que no nos agradó, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar de lleno al tema, recordarles que estamos trabajando nuestro proyecto de concept art donde estamos mezclando fantasía con insectos. Y en esta ocasión toca diseñar a los malos. Seguimos diseñando a los guerreros mosca. Ha sido complicado porque me encantan las cosas de miedo y quizás estoy sobrepensando las cosas y tendría que dejar que fluyeran más. Pero en fin, aquí les dejamos el avance de los guerreros mosca. Coméntenos qué les parecen, si les gusta o no. Incluso sugiéranos, sería interesante ver qué opciones nos dan. En fin, vamos a entrar de lleno. Y ¿qué tal? ¿Qué les pareció la revisada al mundo de la animación en esta semana, muchachos? ¿Les gustó? ¿Vieron cosas interesantes o no? Pues creo que yo lo veo con un poco más de optimismo que con la semana pasada, bueno, hace dos, Ajá. que pues veía todo un poco pues oscuro. Y ahora, o sea, hay de todo, ¿no? Hay buenos proyectos, hay proyectos que podrían Ujú, mejorar, ujú. pero pues creo que hay luz al final del camino, entonces. Sí, creo que la vez pasada terminamos con una nota un poquito baja, pero fue interesante investigar las cosas que son más independientes, que yo creo que hay mucha riqueza dentro de ello. Y Ujú. en particular yo quedé muy sorprendido con un pequeño cortometraje por ahí que se llama Revoltoso, de los amigos de Cinema Fantasma. Creo que ustedes dos también lo vieron. Ujú. Sí. Y lo que destaco de ahí, y creo que lo que más me gustó, es el hecho de que se aborda lo mexicano sin tirártelo en la cara, así literalmente, de mira, un taco, ¡pum! O, o un sombrero de mariachi, Tamal, sino Sí. un Chile. tamal. Exacto. Y fuera del tema, porque la temática de este pequeño cortometraje es la Revolución Mexicana, me encantó la elección de los materiales, particularmente la madera y cómo están construidos todos los personajes que hasta parecen como alebrijes, decíamos la vez pasada. Y sin necesidad de tirártelo en la cara de, mira, esto es mexicano, se siente mexicano. ¿Por qué creen que Sí. sea así? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué es lo que les hace sentir eso mexicano sin ser tan literal? Yo creo que toma muchos elementos, tanto materiales, o sea, como es la madera, no sé, como esta sensación, y además sí agarra elementos mexicanos, o sea, sí entiendes que está en la revolución, ves que el tren, que no sé qué, que te lo están narrando, por ejemplo, los ajolotes en el agua, pero Ujú. todo se siente, o sea, para empezar, no hay un narrador o como cosas obvias que te estén contando, o sea, todo es a través de tu interpretación y de cómo se mueven los elementos y de cómo va el jabalí y o sea, todo es un poquito más imaginativo también. Ujú, ujú. Sí, totalmente. Lo que me gustó mucho fue la historia, la narrativa. También mencionábamos de cómo sí se había tratado lo mexicano de forma como más elegante. O sea, toca temas así, pues, súper mexicanos. A mí el que más me encantó, que también no es tan obvio, pero que sí es parte de la historia de México, es lo del cine. Ajá. Porque también desde el inicio del cine, o sea, cayó aquí en México y es de donde nació el documental por todo lo que pasaba en la revolución. O sea, que está tratando estos temas de forma, ajá, inteligente. Y, Ujú. y sí hay un episodio así como muy importante de México, pues es eso, es el cine aquí, el documental pues también el diseño, o sea, está increíble. Digo, no tiene que ser por eh, eso, no de tener nopales o chiles o todo esto, sí son como una forma de alebrijes Ujú. diferentes, pero muy interesantes, están muy bonitos. O sea, los ajolotes están así, cómo se mueven, el Sí, me jabalí encanta. cuando se esponja y además también te das cuenta así en la narrativa, el lenguaje visual, a la hora de la toma de escenas, los encuadres, Ujú. la cámara, esto, la verdad sí me encantó así, sí me Sí, sí. fue buena sorpresa la verdad después de ver tanta cosa. Bien hecho, exacto.
No, a mí, la verdad, justo en esto que dices de las tomas, también me sorprendía eso, el buen uso de la fotografía, porque Sí, sí, como que de repente en otras producciones que nos tocó ver, en el caso de la semana pasada, como que sentía demasiado ruido en la pantalla, a veces sin saber exactamente dónde ver, y creo que es algo muy importante que se tiene que hacer si uno está dedicándose a hacer imágenes, siempre, y yo siempre lo digo, siempre que una imagen se ve mal o hay algo que no funciona, es porque no hay una jerarquía clara sobre qué es lo que claro. hay que ver, qué es lo importante. Que eso viene de la mano de contrastes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que me encantaba de aquí. Siempre era claro cuál era el protagonista de esa toma y aquí había que tomar la importancia desde la iluminación, de repente también en esta cuestión de la nitidez, sí, es decir, jugaban con que las cosas que no eran importantes quedaban blureadas o, sí, así Fuera de difuminadas. foco, ¿no? Ajá, fuera de foco, exacto, exacto. Disculpen si de repente ahí me fallan los términos y meto demasiado anglicismo. Pero en fin, y justamente este cortometraje me hacía pensar mucho, porque yo me acuerdo que cuando andábamos por ahí, Paul y yo trabajando en los cómics para niños, y llegábamos a tener conversaciones sobre qué debería ser la industria mexicana para crecer y poner en alto el nombre de México o llámese Latinoamérica también, Ujú. era el hecho de apropiarse de nuestra cultura de esta manera, sin ser literales, y generar un estilo particular para, para justamente producir una animación que se sienta como mexicana y que tenga sin necesidad de que el tema sea mexicano, que bueno, en este caso sí lo es, pero yo creo que Ujú. sería interesante poder tomar estos recursos estéticos que se consiguen en Revoltoso y ver si lo podríamos aplicar a otras temáticas y ver qué pasa, ¿no? Creo que por ahí hay algo, un caminito interesante que podríamos seguir como colectivo artístico Sí. en México. No, de hecho está muy padre como toda la tendencia de stop motion a nivel cortometrajes en México. Y me recuerda un poco a lo que antes pasaban en Canal 11 en horario para niños, que luego pasaban muchas secciones en stop motion. No sé si eran mexicanas, pero pasaban muchos cortometrajes de Ujú, este ujú. tipo. Y por ahí va también la onda de otro cortometraje que vi, que se llama Cerulia, y este lo hicieron en 2017, pero también se me hace muy bonito porque la narrativa visual te va llevando a través de una historia de como de suspenso y como de miedo, y también te deja interpretar las cosas que están sucediendo en la pantalla. Y Ujú. también se maneja mucho esto de las imágenes blureadas y te Ajá. centran mucho la atención en los personajes que son clave. También hay unos elementos de un conejo y me gusta todo el misterio que hay atrás y al final la interpretación es totalmente tuya, pero sí es un cortometraje que te deja espantarte de una manera sutil. O sea, No sé es si como de ustedes lo miedo. vieron. No, no lo pude ver, pero me llamó la atención Ajá, ahorita a mí Y yo que me tampoco. encantan estas cosas. Pero entonces es de sí. miedo. Es como de Es miedo. como, sí, es como de suspenso, o sea, Órale, órale. en cuanto a temática es un poquito como el de Coraline, o sea, el personaje principal Ok. va como a su casa de la infancia y pues va recordando cosas que no tenía tan claras en la cabeza y tenía Mm, una amiga, bueno, este personaje tiene una amiga imaginaria, pero es igual a ella. Entonces se reencuentra con este personaje y con otros, te digo, con un elemento de un conejo y con sus juguetes. Y entonces o sea, es una onda medio creepy, pero está bien llevada. Y de ok, hecho el cortometraje, pues obviamente es muy chiquito, pero sí me gustó bastante. ok, ok. ¿Cómo es que se llama? Cerulia. Cerulia, cerulia. Cherulia. Y Y de lo hecho, produjo, ajá. ajá. No, no, no. Ah, ¿Quién lo bueno, produjo? este lo hizo Sofía Carrillo, pero además vi una entrevista con la chica bueno, con la señora que dobla la voz de Cerulia en algunas partecillas. Me gusta mucho porque justamente ella recalca que lo padre de esta historia es que no hay obviedades y que tú tienes tu propia interpretación y a su vez se evitan las sobreexplicaciones. O sea, la gente puede a su vez interpretar lo que está pasando
y de alguna manera es padre también entregarte a esa duda. Entonces Sí. eso me gustó mucho y además no sé si a ustedes les pasa, pero tanto el de Revoltoso como este de Cerulia se disfrutan mucho visualmente. O sea, a mí me encantó, Mm. lo disfruté y lo saboreé. Sí, absolutamente, absolutamente. Creo que son un dulcecito visual para cualquiera, Ajá, para cualquier persona. exacto. Y ahorita que tocabas este comentario que decía, perdón, ¿dijiste la actriz o la productora? No, ese fue de la que dobló la voz. Bueno, la Ok, que hizo la voz de la que Cerulia. dobló la voz. Ajá. Ajá. Justamente rescatando ese comentario, y creo que valdría la pena, ahorita que estamos haciendo estos pequeños reviews, destacar justo lo que creemos que es valioso y con la esperanza de que se replique, ¿no? En producciones futuras. Si alguien nos escucha y en el futuro termina haciendo un cortometraje, serie, película, etcétera, etcétera, puedan tomar estos elementos e integrarlos a sus historias para conseguir productos exitosos. Y justamente lo que yo creo que toda una buena historia tiene esta manera de incluir al espectador, de hacerte partícipe de lo que está pasando, pero partícipe no solamente como alguien que se sienta y ve lo que está pasando y ya donde todo está digerido, sino como que, ay Dios mío, por ahí se me va la cámara, sino sino como que hace falta tener esa interacción que te hace preguntarte cosas o... Ajá, que no te dan todo masticado, sino hay todavía cosas que tienes tú que descubrir, porque eso hace que haya que te enganches con la historia, con la película. Incluso a pesar de lo que hablábamos la vez pasada y que quizá no estábamos en total acuerdo, Paul y yo, pero algo que destacaría por ahí de la de Ana y Bruno es que hubo algo que igual como que hacía falta una pieza en el rompecabezas de qué era lo que está pasando, que de alguna manera me hizo engancharme a la historia, ¿no? Y creo que, bueno, sé que no vi el corto de Cerulia, pero por lo que escucho, y algo que también pasa en la de Revoltoso, como que siempre existe ese cuestionamiento de, ok, ¿qué va a pasar? Como ese querer saber, ¿no? Sí, te intriga y además te crea empatía. O sea, creas empatía con los personajes. Sí, Ujú. hay un crítico de cine que ya murió, se llama Gustavo Uf, García, buenísimo. eh, y él leía una entrevista de él y hablaba de eso, de cómo el cine tiene como un proceso en el cual el autor tiene que seducir, la película tiene que seducir al espectador. Y que Ujú. eso es lo que hace un buen cineasta, el que seduce al público. Un mal cineasta es el que dice, este es mi mensaje y quien lo entienda. cómetelo. Es como esto que luego también cae, y que también, de hecho, también cae mucho en el pasado, de pues, con que 10 personas me escuchen. Mi mensaje es este. Siento que luego también es como un error en el que caemos mucho, y que Ujú. Ujú. sí debes, a final de cuentas, pues, tú estás comunicando, ¿no? O sea, que sí debes de pensar en los demás. Pero también lo que es más interesante de estos cortos, a diferencia de lo que vimos la vez pasada, como dicen, es la historia, todo esto, tratar a tu público como personas inteligentes. Claro. Sí, sí. Eso creo que es fundamental, así de, le estás dando respeto Ujú. a Ujú. tu espectador. Y Y yo pues, creo que pasa mucho particularmente en proyectos para niños, ¿no? Que asumen que no van a entender y los sobre explican. sí, exacto, o sea, pues, no sé, te digo que a mí fue lo que también se me hizo como barato de Dani y Bruno, que como se salieron tantito, por eso ya es especial, y la verdad es Ujú. que no, yo no lo veo así. Es, Ujú. o sea, pues sí, no sé, es esa No, no, onda no, de sí. respetar a tu público de forma inteligente y usar los medios visuales, porque pues en sí es lo que hacemos. Y No, pues los y la verdad, diseños ahí son totalmente, la dirección de arte ahí sí se nota, la ves, y pues por eso la disfrutas, por eso conectas. sí, 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 sí. Y por ejemplo, o sea, les tengo una duda. O sea, ¿fueron cortometrajes que no fueran de stop motion? No. No, Mm, es que como si hay bastante, hay Sí, es cortos de bastante. infinidad, porque tienes de lo que hacen los estudiantes, sus tesis, los proyectos que hace cada estudio, los individuales, no sé, pues como que me fui Y yo más como por series. yo me pregunto también si esta
proliferación del stop motion. Tendrá que ver, porque también no se me hace creo, no estoy diciendo que es más fácil hacer stop motion. Para nada, para nada. No, no, no. No. No, no, no. Sin embargo, creo que puede llegar a ser bueno, no, quizá esté diciendo una estupidez, pero bueno, no sé. Esto es algo que de repente estaba pensando. Se me hace un poco... que perdona un poquito en cuanto a que... No, ¿saben qué? Olvídenlo, voy a decir un idiota. Mejor olvidemos eso. En fin, Ok. en fin. Fíjense que el que sí vi en 3D fue el de Conejo en la Luna, y este es un proyecto de Mighty, también como un poco más reciente. Ujú. También me gustó bastante, o sea, la calidad que vi de animación se me hizo muy buena. A lo mejor a la historia ahí la sentí un poquito simple porque es la historia de tres conejos que viven en la luna. Este, y, o sea, les digo, está muy bien realizado. A la historia le hubiera metido un poquito más, pero se me hace muy buena calidad. Y también vi uno de Cassiopeia Studio que se llama Poliangular. Igual juega mucho con que la historia, de hecho la historia es un poquito abstracta y juega mucho con figuras geométricas. Ujú, Y también te deja total libre de interpretación porque además ni siquiera hay diálogos en el cortometraje, ujú. pero sí está muy interesante. De hecho, yo pude ver estos cortos en una página que se llama Film in Latino, que podríamos dejar el link abajo, pero Sí, yo está, creo que está valdría la bueno pena. porque ahí puedes ver tanto películas, ay, ¿cómo se dice? Bueno, que no son animadas y cortos también, y todo es enfocado a películas mexicanas, me parece que México. también latinoamericanas, pero no me crean. Ajá. Ajá, entonces ahí si quieren ver más cortometrajes, la verdad es que a veces es un poco difícil encontrarlos, o sea, como que no hay tanta difusión y tienes que estar buscando específicamente el proyecto si es que sabes que existe para encontrarlo, entonces esta se me hace una buena fuente, ahí por si quieren ver uno que otro corto. Ok, ok. Sí, definitivamente vamos a dejar allá abajo el link para que nuestros escuchas puedan accesar a todos estos materiales que definitivamente valen la pena revisarlos. Porque creo que después de revisar lo que restaba por analizar de la producción de animación, definitivamente creo que el premio se lo llevan los cortometrajes, es donde hay más, creo que se es más permisivo con las historias, con lo que se puede hacer. E incluso me llama Ujú. la atención que creo que estudios grandes como Pixar se permiten esto. Hasta leí en un libro que es una manera de empezar a aventar a sus directores al fuego para que empiecen a ver de lo que se trata, cómo es. Y sirven como campo de cultivo para producir tanto nuevas ideas como entrenar a los futuros directores, ¿no? Y yo creo que eh, Ok. esperemos que que las personas que produjeron y dirigieron estos cortometrajes tan buenos tengan la oportunidad de aventarse un largo. Yo creo que sería muy interesante y que se les permita Serían muy buenos tener proyectos. una voz, ¿no? Ujú. Pero Sí. tenemos que también hablar de otras, de lo que a lo mejor no es tan exitoso, sin embargo también encontramos por ahí cosas buenas, ¿no? Que son las series animadas. Y eh, pues yo me aventé un par de capítulos de las leyendas. Acá en Canadá en inglés se llama Legend Quest, no sé cómo se llama. Pero y eso me llama la atención, que está en varios países, ¿no? Está interesante, está cool. La verdad Ujú. es que tengo que admitir que sí veo una mejora en la calidad, pero aún así hace falta, ¿no? Como que todavía queda un poquito a deber. Particularmente, creo que la historia eh, pudo haberme atrapado, pero siento que la serie fallaba mucho en la idea de show don't tell, en donde, aunque están pasando cosas, lo que estás viendo como que no termina de encajar por completo con lo que está supuestamente sucediendo y como que no termino abordando. Sin embargo, aplaudo el hecho de que al final como que sí te dan una línea
como un ganchito al final de la serie de, hey, está pasando esto, a lo mejor si sigues puede que las Puede personas pasar algo pesquen, ¿no? más, ¿no? Ujú. Sí. No, yo no. Este, ¿Tú viste esa, Paul? no, yo me aventé igual como de las leyendas. Creo que la que dices de Quest es como la segunda temporada. No sé, hay que confirmar. Ok. De tu- ¿A poco hay una segunda Creo que temporada? sí es como la continuación. No sé si estoy hablando mal, pero la onda es de que, o sea, ahí está. También me aventé varios capítulos. Sí, no fue de que nada más nos aventamos uno para Ujú. entender la onda. Y no, la verdad a mí no. Sí, ¿No te sí, gustó? no, siento que el diseño de arte está muy disparejo. Como que hay cosas que están muy padres y hay otras cosas que no encajan. Y al final todos están en el mismo espacio. Y es cuando Ujú. Sí. que no encaja. Y también esto de pues el uso de animación, usas animación por algo, ¿no? Y ahí no lo están llevando a cabo porque también están los planos generales, siempre son así, que también por lo Sí. general como que corta acá de la cintura, piernas para abajo para no animar los pies, que también se entiende y digamos que se perdona, pero si lo usas, si esa es como que tu forma en toda la historia, se convierte plano. Ujú, claro. También eh, sí, ya lo hemos platicado, creo, los personajes, la verdad, se me hacen muy simples, no tienen como que una personalidad distintiva, solamente están como los clichés, Ujú. donde sí son los distinguibles, el cómico y la niña fresa, Y la fresa. pero, Ujú. pero fuera de ahí como que no hay algo que te atrape a ver ese personaje y ver cómo evoluciona, es nada más pues como el capítulo, Como que está ahí y ya, ¿no? el monstruo de la Sí. semana, De puede hecho, pasar. quisiera aprovechar esto que comentas, porque al ahorita estar hablando tanto de cosas, tanto de los éxitos que se consiguieron en los cortometrajes, y ahorita viendo lo que puede fallar en las series, a mí me llama mucho la atención, también fui músico, y me llama la atención la relación que existe entre todas estas diferentes ramas. También creo que pasa en las personas que escriben la literatura, y es la idea del contraste. Y creo Ujú. que tanto lo podemos ver en esta cuestión de que te permiten, en una toma, sabes qué ver, porque hay contraste en el hecho de que algo está nítido y lo otro está borroso. También pasa en la música, cuando estás escuchando algo, si todo es tan intenso como el coro de una canción, entonces no hay coro, ¿no? Porque no tenemos un contraste, no hay algo que me diga el coro es este. Y Ujú. pasa lo mismo en esta serie de las leyendas, donde como dice Paul, al ser tantas tomas similares, tantos cuadros iguales, lo mismo con los personajes, pues no, de repente a las tomas ser tan similares, de repente uno no entiende visualmente en qué momento debería sentir yo mayor intensidad, como que hay más riesgo, más peligro, porque todo se siente igual, ¿no? No es fácil para la mente entender qué está pasando. Y con los personajes pasa lo mismo. Yo creo que funcionan la chica fresa y el personaje este cómico, porque justo son un contraste de lo sencillo y sim- simplón de los otros, ¿no? Y Sí. lo cual quizá está incluso mal utilizado el contraste porque no son particularmente los protagonistas de la serie. Me parece que es el chico este que no recuerdo su nombre, pero creo que él tendría que tener algo que lo hace contrastar tanto con el resto de las personalidades que te hace sentir que él es el protagonista, ¿no? Sí, como que te gustaría más que fuera la fresa, a lo mejor la protagonista, ¿no? O sea, yo creo que Ujú. sí hace falta desarrollo de personajes, pero también narrativamente hay veces en que hay como lagunas o como que no entiendes muy bien qué pasa, o a lo Sí, mejor, o sea, primero te dicen una cosa en la historia y de repente pasa otra. O sea, con el personaje, con el fantasma, que a mí me parece como, eh, ¿cómo se llama? Bueno, el que trae armadura, se me fue el nombre. como el Quijote. Como el El Quijote, sí, Quijote, es que ajá. sí. Al principio, cuando nos lo presentan, le dice al personaje principal
que no puede leer su libro si no le ayuda a dar vuelta a las páginas, ¿no? Pero durante las batallas y demás, él mismo es el que ayuda al personaje principal a deshacerse de los zombies y no sé qué, y mueve objetos, y es como, o sea, pero no podía darle vuelta a la página, ¿no? O sea, me refiero que hay como lagunas ahí de que te cuentan una cosa y de repente pasa otra. O sea, como hay continuidad en lo que te están diciendo o en el universo que te están contando. Sí, también algunas personas ven a los fantasmas, otros no. Ajá, Está todo revuelto y por eso es por lo que al final, pues sí, como que no cuaja todo junto y por eso no te acuerdas ahorita del nombre del personaje principal. exacto. Es que, ¿sabes qué? Yo al principio pensé que a lo mejor era que estaba enfocado a un público más joven, o sea, para niños más pequeños, Ajá. pero no me atrapó la historia. O sea, yo pienso que una buena historia de niños la disfrutan tanto niños como adultos, porque hay jiribilla, porque, o sea, tú también como adulto lo disfrutas. No sé si vieron la serie de Hilda, que bueno, no es mexicana, pero es muy, muy bonita visualmente y yo la disfruté mucho. No, no, Ahí sí pueden verla, también está bonita. Hilda. pues mira, Hilda. yo también como que lo que saco de esto es, porque igual sí, como que podríamos desglosar así punto por punto de qué es lo que falla, ¿no? Y como explicarlo también, no sé, igual si le interesa a alguien escucharlo, pues, tal vez lo podríamos hacer, ¿no? Como review, pero viendo como que la parte. Ah, ok, como enfocarnos a un proyecto específico, ¿no? Pues, ¿Dices? igual por si a alguien le interesa, pero bueno, digo, o sea, podríamos hacer eso, pero como que lo que saco es también algo de lo que hablamos la vez pasada de animación, que es esto de no saber administrar tus recursos. Y con eso, como, porque aquí están creando, pues sí, la historia de las leyendas. ¿Por qué? Porque es la forma que les funcionó, entonces es lo que van a seguir sacando y esto. Pero, por ejemplo, no sé, te digo, estos elementos de las ciudades que están vacías, cuando deberías después de sentir que son ciudades, ¿no? Que hay gente que llena, por eso cuando está en peligro sientes peligro, que ellos corren peligro, bla, bla. Pues eso no pasa por todas esas limitantes que hay en animación, pero pues también ¿por qué pasa? Porque se escogió ese tipo de historia y porque se escogió ese tipo como de personajes, cosas como que más allá. Bueno, tal vez podrías contar como que una historia un poco más simple, de veras administrar como que tus recursos de animación que tienes para enfocarlos a esos momentos donde hacen más falta aquí, hacen más falta allá. Es como que siento que es el error de prácticamente todo lo que vi, que son como que historias muy, muy que tiran a demasiado o que están siguiendo cierta como tendencia, pero que eso hace que sean más notables las carencias. Sí. Tal vez sea un proyecto bien hecho, pero como se le está tirando algo que tal vez a fuerza lo vas a comparar con uno que ya está existente, como que las carencias saltan más. Sí. Pero no sé, ahí no sé qué sea. Si, por ejemplo, en las leyendas sí podrías decir que pues, es por decisión de Anima, ¿no? Por seguir te La digo, esta línea. forma que les funciona. Pero digo, en las demás también como que vi eso, la cuestión de no, tal vez como que bajarte tantito y entender, ser realista con lo que tienes y con eso tener algo de calidad. O sea, lo digo ahorita y lo diré siempre, así, yo un Carpenter. Es el ejemplo de todo lo que puedes lograr hacer sabiendo hacer las cosas. Sí. No sé. No, sí tienes, Sí. concuerdo Sí, totalmente. Es ¿alguna? de John Carpenter. No, de series. Ah, ¿de series? Ajá, sí, si quieren, como que Pues me aventé la de Onyx Equinox, bueno, el primer episodio por lo menos, porque va saliendo poquito a poquito de esta serie. Pero, o sea, esta no es totalmente mexicana, aunque la persona que la realizó, pues sí es. Este, y lo que estábamos contando entre nosotros es que, pues a pesar de que sí toma elementos mexicanos como la cultura azteca, mexica, o los olmecas, los mayas, y hay una intención de reinterpretarlo, pues queda, a mi parecer, un poco tibio, porque ni se salieron totalmente para crear algo diferente, por así decirlo, pero tampoco cuentan la historia tal cual fue. Entonces, a mí me parece que en este caso la historia era tan compleja
que necesitaba un poquito más de tiempo y de forma para poder contarle al espectador qué es lo que está pasando, cuáles son los dioses, por qué están apostando lo que están apostando, por qué hay fricción, por qué necesitan sacrificios, o sea, como contarte de qué va el universo de la historia para poderla entender. Y particularmente hay escenas que se parecen mucho a la leyenda de Aang, no sé si la han visto, porque además esta serie es, bueno, se dice que es un anime mexicano, porque además está producida por Crunchyroll, que es una página igual de anime, y pues me parece curioso, o sea, sí vi como el contraste de una escena con la otra. No sé si han visto la leyenda de Aang los que nos están escuchando, pero hay una escena en donde atacan a Aang en la espalda y él está en una pose muy particular y el personaje de esta serie de Onyx Equinox está exactamente en la misma, o sea, como que parece la misma secuencia y me parece curioso. O sea, no sé si lo tomaron de referencia, si es una coincidencia, sí, o qué pasó en este caso. Yo, yo Sí. quisiera dar un pequeño comentario. Yo creo que está bien que haya personas que les guste el anime y que quieran abrazarlo y hacer anime. Está bien, ¿no? Me parece bien. Pero también yo creo que este tipo de cosas pasan justo porque, no sé, como que creo que todos, o muchos artistas que estamos en que somos latinoamericanos, como que siempre existe lo único que se nos ha dado a consumir son series extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Que como que es lógico que tendamos a querer imitar eso, ¿no? Que está allá, lo que hacen tus héroes. Ujú. Y, pero no sé, yo me pregunto qué... La verdad es que trabajando en mi proyecto personal, acá en la escuela, por otras razones no he podido explorar ciertas cosas, pero me topé con el trabajo de, por ejemplo, los muralistas mexicanos. Me llama la atención cómo tienen una estética muy particular, ¿no? Que de repente a mí me dan ganas de explorarla y ver qué se podría absorber de ahí. En fin, lo ponía como pequeño paréntesis a lo mejor un poco entendiendo por qué las cosas se Sí. parecen, ¿no? Que creo que es lo mismo que pasa con estudios como Anime queriendo hacer Cartoon Network o con Pero sus... yo creo que particularmente en este proyecto, o sea, a mí no me parece negativo que pues se produzcan a lo mejor animes mexicanos, pon tú, Ujú, pero, o sea, de hecho de por sí, en general el anime tiene elementos pues que lo unifican como anime, ¿no? ujú, ujú, Y está bien. Yo creo que lo que está curioso es la manera en que está narrada la historia. O sea, por ejemplo, yo cuando vi como de qué iba la historia antes de ver el episodio, me sonó una historia atractiva, pero ya cuando la ejecutaron, siento que sí hay un poquito de, como demasiadas similitudes entre los proyectos, Sí, sí, sí. ujú, independientemente de la estética, ujú. pues. Sí, es Y, que, y- digamos, y yo, esto, perdón, brevemente antes de darte el espacio, Paul, quiero recalcar que sí, yo también no considero que esté mal que se produzcan series de anime o, bueno, con esa estética que sean de otros países, ¿no? Creo que está bien. Incluso lo platicamos en el podcast de apropiación cultural. Simplemente era como una pequeña nota sobre que a lo mejor también valdría la pena revisar qué cosas hay, no necesariamente mayas o etcétera, etcétera, ¿no? Sino ver qué recursos hay de otros artistas a lo mejor más contemporáneos que sean de Latinoamérica y ver qué hay y ver si podemos apropiarnos de cosas de ahí también, ¿no? E incluso Ujú. si vamos a tomar un elemento y reproducirlo, ver de qué manera lo podemos hacer. O sea, sí es un anime, pero es un anime hecho en tal país, ¿no? O sea, que aporte, que no solamente tomes algo, sino también le sumes, ¿no? Le sumes. En fin, Ujú. ese era un poco nada más una aclaración, pero sí, Paul, perdón, continúa.
Ya, sí, es que en sí la misma leyenda de Aang es un ejemplo, porque pues es producto norteamericano, Sí, pues está exacto. basado en todo, pues en toda esta cultura y pues no manches, la verdad, a mí también es así como de mis favoritas. Y también Sí, es por muy eso bueno. también noté de inmediato lo que mundo se dice, porque en primera el diseño de personajes, o sea, es Korra. No sé si alguno la vio también, que es la continuación de Aang. Vi la primera temporada. Ujú. La primera es la buena, los demás empieza a bajar la calidad, pero Uh, no, no, bueno, sí, no, la segunda sí tiene unos, cuando pasan la historia del primer Avatar, no manches, es una maravilla Eso visual. está muy padre, sí. Pero, digo, o sea, el personaje principal es Korra ok. sin pecho, Korra sin pecho nada más. Los personajes que van saliendo, yo sí lo he estado viendo hasta ahorita, los capítulos que han estado saliendo, ¿Cuántos llevan, Paul? son 3 ahorita, se está Ok. estrenando cada sábado. Y pues lo mismo, o sea, no es que necesite más tiempo, eh, el tiempo como que ahí está, pero con lo que he visto es de que simplemente está mal narrado, está mal hecha la historia. Todo Ujú, está apresurado, no hay reglas claras de cómo funciona el mundo. Y cada personaje que sale, pues sí, nada más estás viendo que es como la versión prehispánica de la leyenda de Aang. Ok. Así como que se empiezan a tomar elementos de un montón de cosas. O sea, por ejemplo, ahorita el último que salió hablaron era el juego de pelota y Ajá. salen unos gemelos que son los super de ahí. Y pues para uno que también creció con los supercampeones, pues también está como que medio sospechoso. Porque ahí están los hermanos Corioto. Y te digo, está también, de repente salen unos personajes que tienen como sables láser, está el monstruo, no sabe por qué, los dioses aquí. Ujú, Igual lo mismo, como que podríamos desglosar punto por punto qué es lo que no funciona. Que así la visual, la calidad de la animación también es como dispareja. Te digo, el diseño de personajes es de otro lado. La cuestión visual también como que no hay este contraste, esta buena toma de lo que sería como la fotografía. Y pues también la historia no es atractiva. El personaje principal lleva 3 capítulos llorando y no evoluciona, no lleva haciendo nada. Y te digo, o sea, bueno, sí, pues punto por punto, pero te digo, así como que a mí lo que la verdad me hace más ruido de esto es de como el apoyo que está como teniendo y como que el ruido que se le está haciendo como si fuera una producción mexicana cuando en sí no lo es. Y también cuando se les menciona esta onda de que pues, se trata de representar la cultura y todo esto, cuando en sí lo que está haciendo ujú. es mostrarlo así de esta forma fallida en la que estamos platicando. A mí es lo que la verdad como que no me agrada. No me agrada Ujú. y sí, y la similitud con los otros proyectos, no sé qué más viene de esa. Porque en serio me No, puedo ir pues. punto por punto, porque De hasta los hecho, que son pocos. de hecho, creo que esto da pie incluso para lo que podría ser posteriormente un podcast, hablar, porque, bueno, hablar específicamente sobre qué pasa cuando copiamos, ¿no? O absorbemos cosas. ¿De qué manera hacerlo correctamente y cuál podría ser una mala manera, ¿no? Porque finalmente no se puede crear Ujú. nada de la nada, todos recibimos inspiración de muchísimos lados y eso se empieza a ver, ¿no? Yo creo que lo importante, como mencionaba hace rato, es ver de qué manera si nos apropiamos de algo, pero al mismo tiempo inyectamos lo que somos nosotros, ¿no? Para que Sí, porque justamente al no final, exista. pues, o sea, nadie está reinventando el hilo negro, Ujú, ujú, pero sí, o exactamente. sea, sí me parece bien, podríamos hacer un episodio de eso. Sí, creo que se prestaría. Y es que, por Pero, ejemplo, perdón, ajá, esto de no, que también. Ank es el ejemplo así como perfecto, porque están tratando así, o sea, ¿cuántas veces no has tocado el tema de los 4 elementos? Y, y esta como filosofía zen, todo este tipo de cosas. Y además también es una historia muy compleja. Si lo ves bien, es muy Ujú. compleja la historia de Aang. Sí. Y, y desde el primer capítulo lo entiendes. Te dan una introducción, te dicen, esta es la regla, pasó esto aquí, hay una guerra aquí, el niño no aparece, te presentan a los personajes y cada uno tiene su personalidad. Ujú. Ujú. Y por eso ya como en el segundo capítulo se cierra como que la introducción y ya como del tercero para adelante va evolucionando. Y aquí en esta, pues no, no, para nada. No sé. Sí,
¿Y se aventaron más series? Sí, Por ahí, de hecho, yo quiero escuchar particularmente de una que nos platicaba Paul para poder pasar a los siguientes temas. Creo que estaría bonito dejar el tema de las series en una nota alta. Y Paul, pues platícanos sobre esa Vikingos, se llama, ¿no? Me parece. Viking Tales, sí. Ajá, es de Mighty Studios. La verdad también me sorprendió, me agradó mucho. Porque pues también venía así viendo series, o sea, esta de Santo contra los clones, no sé, puras cosas así como que decía, no manches, porque hubiera escogido cortometrajes. Y, pero encontré estas, son de esta y la de villanos, que son de estas como episodios pequeños. Bueno, esta serie fue de la que ganó en el 2016, si no me equivoco, en el Pixelat. eh, y por eso es por lo que, bueno, fue el ganador. La Y de Vikingos. ajá, son como pequeños Ok. episodios, son los que vi, los que están en YouTube, de Cartoon Network. Eh, Ahí te das cuenta cuando hay una dirección de arte, te das cuenta de cuando saben administrar. Por ejemplo, hay espacios en los que no son como que la animación es como que más pausada, el número de frames, como que Ok. pero no es por falla de la animación, sino pues es porque se muy bien, es como una onda así como medio surrealista, amistosa, esta onda como de ay, se me fue Adventure Time, Ujú. Ah, ok, ok. como de esta onda así surrealista. Pues son nada más los personajes, pero están, en serio, el diseño pues está muy muy padre, todo lo que pasa pues, es así como pura locura de ese estilo. Entonces, Y ¿podrías decir que también es un buen ejemplo de apropiarse de algo y exacto, agregarle algo? lo veo como que tanto de esto como de cuando los que toman las decisiones son las personas creativas indicadas. Ujú. También eso creo que es muy muy importante, porque también es esto de que siempre le tiras la piedra a los empresarios, a los que dan el dinero, productores, de aquí está acá, pero también nunca se habla de que también a veces quien toma las direcciones creativas no son tal vez las mejores. Y aquí Ujú. que es una persona que sí, Que sí, sabe lo que está haciendo. ajá, es igual también la de villanos, también está, pues no me agradó tanto, pero eso ya es como personal. eh, Me gustó pues, más la otra onda. Y pues también es como una onda, están ahí países que Corea del Sur, China, no sé qué, o sea, hay muchos países envueltos, también ahí está México. Eh, Ujú. bueno, que también hay el personaje principal, es una copia de un personaje de un juego de peleas que se llama Guilty Gear. Bueno, pues es que tu vasto conocimiento de la Ah, cultura popular va a hacer que encuentres cosas en todos lados. Y de no, hecho también yo le es eché que el ojo a un... es un Perdón, doctor dale, dale. de papel, es un doctor con una bolsa de papel de cabeza, o sea, dime si es el mismo. Ah, ok. Ajá, pero voy a perder. Ajá. Bueno, que de hecho, o sea, no me sé bien este dato, pero según yo, solo hay veintitantas historias que se pueden contar y la única diferencia es que se reinterpretan y los personajes se modifican, pero en realidad hay como un número limitado de historias, por así Es decirlo. Te das de cuenta que estos dos personajes son así como que iguales, los dos son científicos que su más tienen como una máscara, una bolsa de papel. Ujú, Por eso son iguales, pero la verdad es que también por la trama de la historia de esta serie de villanos, pues no lo relacionas y al final como que no afecta, no hay problema. Sí, Pero también. justo como dice Monse, yo también había escuchado algo así. Y no se me haría extraño, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso también, a lo mejor sé que retomo mis analogías con la música otra vez, pero solo hay 7 notas. Bueno, no. Bueno, hay más. Pero también son limitadas, o sea, no vamos a decir que son, que hay millones de notas, ¿no? Sin embargo, o sea, están las 7 notas y aparte con sus semitonos, etcétera, etcétera, con sus modificaciones, etcétera. O sea, no sé, habrán 14, ya me corregirá alguien, algún músico, pero sí que no son muchos. Y con esas notas, tanta música se que se ha pueden hecho, hacer, ¿no? claro. Yo creo que pasa más o menos algo similar, porque si ponemos atención, muchas historias son básicamente lo mismo. Existe la historia del héroe, que no la recuerdo específicamente, pero tiene una cierta serie de pasos que básicamente las cumplen en muchísimos lados. Está en Star Wars, estoy seguro que en muchos superhéroes es la misma situación, donde siempre existe
que están en una situación normal, en su mundo normal, llega algo que interrumpe esa situación normal y entonces se tienen que ir a la aventura y se encuentran un mentor y estoy seguro que hay infinidad de historias que tienen esto. Entonces, valdría la pena por ahí investigar esa cuestión Ese de... dato. Ujú. Gilgamesh. Pues sí, Ay, híjole, Paul, acá tirando datos y todo, ¿eh? no, bueno, pues es que es precisamente es la historia más antigua. Sí, Bueno, sí, pues sí, sí. Sí, conocimiento. sí. Y pues sí, de ahí, sí, no me lo tomen por ese lado, nada más así como No, 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 es broma, yo sé, yo sé. me No acordé te preocupes. del Fausto y dije, ah, es pero como la historia está divertida, está acá, te digo, o sea, no afecta en esto. La cuestión Ujú, con lo de Equinox y con lo de Ang es que sí, es como también lo mismo, el camino del héroe, pero la forma de una y otra, pues sí, contrastan, y como los dos van por aunque creo que no se acepta, pero de que está como que una tomada de la otra, es lo mismo, es más visible las carencias. ujú. Pero te digo, esta de Vikingos, pues ahí sí te das cuenta de cómo es así una onda, y está totalmente surrealista, o sea, no habla de vikingos, cultura vikinga y todo esto, o sea, son vikingos, sale oro, salen hechizos, salen lo que se te ocurra es esta onda así como surreal, que también, pues no sé si, bueno, ajá, que una hora de aventura, de Ajá, esa, como que De no ese sabe, estilo. ajá, no, nada pues más que solo sí alcancé a ver los capítulos, los pequeños que están en Cartoon Network, y hasta ahí no tengo, no me dio tiempo más de investigar sobre en qué estado está ahorita, porque si no tengo entendido, la idea es que, pues que sí sean historias más largas, ¿no? Porque son episodios muy pequeños, son como mini clips. Ok. igual se probó, ¿no? Fue como una especie de piloto probablemente. Ajá, eso, y no sé si ya está como que en producción, si ya se puede ver, pero pues digo, o sea, también pues la cuestión de que anduvimos viendo un montón de cosas, no me dio Ujú. tiempo. Fue de lo último que vi, por desgracia. Está Y, bien, está bien. Pues, y Está pues bien. ahí lo tienen. Valdría la pena entonces seguirle la pista a estas producciones que comenta Paul y revisarlas para darnos una idea de justo, incluso ver el contraste. También no está mal echarle un ojo a Onyx Equinox y a las leyendas para que entendamos, podamos ver la diferencia. Al final el conocimiento se construye así a través de poner opiniones opuestas y ver lo que hay en medio, ¿no? Que creo que Sí, es lo verdaderamente rico. y que nos Y platiquen, ¿no? O sea, sí, si ya las sí, vieron o si las van a ver y, o sea, si las ven, pues que nos comenten qué les pareció. ¿qué les pareció? Exactamente. Por ahí les exactamente. vamos a dejar en la descripción los links a tanto si podemos, a algunos videos de esta serie de vikingos y también a la página que comentabas, Monse. Yo creo que Ujú. valdría mucho la pena. Sí, Y lo colocamos ahí. y a mí también, antes de terminar el episodio de hoy, me gustaría comentar un par de cosillas relacionadas un poco más con el ambiente que rodea la industria de la animación, no necesariamente sus productos, sino lo que hay alrededor, que en definitiva vale la pena abordarlo. Por ahí nos topamos, por desgracia, en la semana con una pequeña polémica. Pero antes de ello, quisiera comentar, no vamos a politizar definitivamente este episodio, pero quiero comentar que hay cosas que, aunque no necesariamente aparentaran estar directamente relacionadas con este tipo de industrias, sí las hay. Es No decir, están conectados. exacto. Por ejemplo, en este caso me llama la atención lo que fue el Tratado de Libre Comercio y cómo eso afectó la manera en la que se consume cine en México. Creo que hay un muy buen video de Zoom F7 donde más o menos explican qué es lo que está pasando por ahí. Pero a grandes rasgos lo que yo quisiera comentar es que incluso aunque nosotros de repente comentábamos que aunque quisiéramos, bueno, es un común denominador el hecho de que muchas personas que comentan qué se tiene que hacer para solucionar los problemas de la industria de la animación, siempre están diciendo que se necesita apoyo del Estado y aunque nosotros somos de una idea que vale la pena como persona buscar los medios y creo que es algo que definitivamente se tiene que hacer, también es importante decir que
que los gobiernos sí deben de buscar buenas maneras de inyectar, porque a través del cine se esparce cultura, y es así como Hollywood ha utilizado el poder que tienen para esparcir la cultura norteamericana básicamente en todo el mundo, ¿no? Claro. Y esto puede generar grandes ingresos para un país. Entonces, yo creo que si hay alguna persona que nos escucha que se encuentra involucrada en la política, etcétera, yo creo que sí valdría la pena entender que Latinoamérica y nuestros países podrían volverse potencias si se diera si se manejaran de manera correcta los fondos. Insisto, no quiero decir que no tengamos que buscar los medios de salir adelante de manera propia, pero creo que sí le conviene a los estados invertir en este tipo de cosas, porque son Es que maneras de... cómo es importante, ¿no? O Ujú. sea, hasta en cuanto a una persona, y cómo te vendes, por así decirlo, a los demás, eh, o sea, tu identidad visual es muy importante. Por ejemplo, cómo la cultura asiática ha también ocupado a los deportistas, ¿no? Para ponerse en otro nivel y que ves ese tipo de gente y dices, wow, es que son muy buenos en esto, ¿no? O sea, como que lo eclipsas de alguna manera. Sí, sí. No, definitivamente eh, en el futuro finalmente, ahorita los recursos naturales son... Ah, bueno, en fin, eso ya nos va a meter en un agujero muy enorme al que no quiero que movamos este medio. Simplemente quería dejar ahí la pelotita para que la gente piense sobre ello, en el hecho de que se pueden construir Hollywoods en Latinoamérica con muy material. Al final de cuentas, si pensamos de manera competitiva, también Hollywood está cometiendo errores, ¿no? Por ejemplo, este tipo de problemas que hablábamos de Onyx Equinox, en donde no respetan sus reglas, y lo mismo en Leyendas, pues le pasa a Star Wars, ¿no? También, o sea, grandes compañías echan a perder cosas así. Y creo que como... Especialmente ahorita, por ejemplo, en tiempos de pandemia, donde la gente se está acostumbrando a ver contenido desde casa y se incrementan las producciones, particularmente en animación, porque en cine pues no se puede grabar porque tenemos que mantener un distanciamiento social. Y si vemos que grandes países que tienen industrias como Hollywood totalmente monopolizadas están cometiendo estos errores, creo que deja espacio ahí para otros países para poderse introducir y llamar la atención del mundo entero. No lo sé. Simplemente lo quería dejar ahí como una notita que podríamos analizar. Pero es que mira, yo no sé la verdad, yo no sé la verdad con eso. Porque, o sea, sí es importante lo del tratado, pero no sé si el debate como que tal vez tenga que ir como que por ahí. Porque, o sea, sí es importante como historia y es importante como de que explica todo lo que está pasando en este momento. De que, Ujú, en que afecta de que pues por estamos bombardeados de cine norteamericano, de que sí ya ujú, estamos educados. Y ujú. es que siento que ese ya es el problema. De que ya estamos ya condicionados, ya estamos educados de esa forma a lo que es Hollywood. En lo cual también Sí, como México ha intentado varias veces zafarse y pues el mismo Hollywood es tan grande que el gobierno tiene que que nos respetarlo. deja. Sí, de hecho, Y creo que a lo mejor no me expliqué bien. Ponía un poco el contexto del Tratado de Libre Comercio porque justamente es un tratado que pretende, bueno, que impone ciertas limitaciones a lo que se puede hacer en México, lo cual, lo cual te dice varias cosas, ¿no? Tanto que potencias entienden el poder que son los medios y cómo les conviene que otros países no avancen en este tipo de cosas, ¿no? sí, es que exactamente eso es lo que está pasando, porque por eso es que hay tantas películas animadas también que están enlatadas. ¿Por qué no pueden salir? ¿Por qué? Porque les tienes que pagar toda la distribuidora de cine para que te la Exactamente, proyecten. Y como si exactamente. apenas tienes para crecer tu pequeña película y todavía tienes que pagar para que te la proyecten, pues por lo que no vemos tantas cosas. Y entonces por eso Ujú. te digo, siento que eso es como que algo tal vez demasiado grande. Y es que cuando son como que problemas tan grandes, tan grandes, tan grandes, debes de empezar como que con
con soluciones no inmediatas ni de a corto plazo, pero sí como que con las posibles. Sí, no, claro. Y por ejemplo, hay cosas que están que creo que no se consideraban, como por ejemplo el Internet, el tener acceso a YouTube. Ajá, Ah, un poco eso es a lo que voy. O sea, que hay maneras en las que se puede ser inteligente con los recursos que se tienen. Incluso hablando del Estado, estoy seguro que hay ciertas cosas que no están reguladas y que podrían, en las que uno se podrá introducir y entonces inyectar ciertas cosas, ¿no? Creo que no quisiera que nos vayamos ahí porque eso puede dar pie para incluso otro podcast un poco más Sí, es denso. posible. Pero pero valdría la pena por ahí dejar la pelotita, que las personas lo empiecen a pensar. A ver qué onda. ¿No? Discúlpame, Paul, si a lo mejor corto un poco la sí, conversación ahí. igual lo tratamos más adelante, porque la verdad es que sí está complejo y sí estaría bueno, igual. Y es interesante, la verdad es que es Sí, interesante, ¿no? y está Creo muy que valdría. extenso. Sí. Ujú, ujú. Pero, en fin, hablábamos sobre que por ahí hubo una polémica en redes sociales. Creo que quien estuvo un poco más al pendiente es Paul. Ujú. Dale, Paul, cuéntanos el chisme. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál de todas, güey? ¿Qué hubo varias? Uh, bueno, pues dado que nos quedan aproximadamente 10 minutos, pues elegiremos una nada más. Ajá. ¿Una polémica? Sí. Pues mira, no sé cuál Al crees menos tú. para Paul. Sé que por Para- ahí tenemos otra divertida que te traes, Monse. Así que para que nos dé tiempo, elijamos una y una. ¿Les parece bien? Pues va, pero sigo sin entender a cuál te refieres, pero Yo creo que es la de Mighty, ¿no? La de Mighty, Y la el de Mighty. abuso laboral. ok, vale, porque sí, pues, te digo, es como esta onda pues las dos partes, ¿no? Estoy platicando positivamente de la de Vikingos, porque nada, está muy chido todo lo que vi, pero, pero pues sí empezó a salir esta así como polémica por un chico que hizo una denuncia en el grupo de industria de la animación, que creo que es como que más importante. En Eh, México, ¿no? ajá, pero te digo, y sale esto y entonces salen las personas ahí como los administradores y esto como a la, eh, como a tratar de como de mediar las aguas y pues esto ya como que empezó a generar el debate, ¿no? Como de que el chico está denunciando y el otro está defendiendo a las empresas, qué pasa aquí, qué pasa allá, qué pasa aquí. Y la verdad es que como que igual también lo podría tratar como más a fondo, pero la verdad es que está bien aburrido. Porque en sí trata de lo mismo que he estado viendo durante todo este tiempo, que es porque estamos viendo las series, todo esto, ¿no? Pero también hemos estado así como viendo videos de cómo funciona la industria, personas aquí, personas allá, tal, tal. Y creo que sí se tocaría un poco de la vez pasada, que es esto de que todo el mundo se está como echando la pelotita de ver quién tiene la culpa. Se están buscando soluciones, pero a corto plazo nada más, como que para nada más, como de cortina de humo, en la cual casi siempre todo el mundo se va por lo que es esto de la protección de cuánto gana un animador, de si te dan prestaciones de ley, si está registrado, que sea aquí, que sea allá, bla, bla. Y se van como que mucho por esa parte. Y pero también cómo vas a exigir, bueno, esa es mi opinión, cómo vas a exigir un sueldo, una prestación a una industria que en sí no existe o que está como en pasos de bebé apenas y ¿cómo quieres exigir estos beneficios como de primer mundo, casi casi? Mm, Eh, bueno, no de primer mundo, pero sí tus, como un buen sueldo, digamos, poder vivir de esto sin preocuparte. Cuando también la calidad del trabajo habla mucho. ujú. Porque a duela quien le duela, cuando ves las cosas mexicanas, a excepción de ciertas cosas que platicamos y otras que también no conocemos, eh, si comparas lo que se está haciendo aquí con cualquier otra parte del mundo, pues olvida tú de Disney y de Goblins o de Japón. O sea, en varias partes del mundo, la verdad es que sí se nota mucho la falta de calidad. Y te digo, y a mí lo que saco de esto es que siempre es la misma discusión del mismo pequeño grupo. Es como un círculo vicioso y que nada más Sí. está dando vueltas y que nada más ahorita salió eh, ay, se me olvidó cómo decirlo, este problema, esta situación,
pero así, y anteriormente vi otro, y anterior otro, y otro, y siempre está en el mismo círculo, 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 y ya. O sea, algo que me gustaría rescatar que había mencionado Diego, me parece, es que al final se necesita más gente que no sea creativa o no sea de este campo para poder guiar una empresa. Porque al final sí es una industria, pero cada estudio, pues es una empresa, tal cual. Que, Ujú. ¿cuál es el objetivo de una empresa? Pues generar dinero y demás. Entonces yo creo que gran parte del problema es que no se consideran así y por ende pues son empresas que no están generando dinero y por ende tienen a sus empleados pues mal pagados o sin prestaciones o XXX, que además es una historia que se repite mucho en el ámbito creativo de diseño gráfico, de Ujú. ilustración. O sea, en Latinoamérica particularmente percibo que es porque no se saben llevar bien estos proyectos y se malbaratan. O sea, yo creo que sí es responsabilidad de ambas partes, como dice Paul, de las personas que están arriba liderando, que son dueños de los estudios. Por el otro lado también está el papel de los animadores, ilustradores, que se comprometan a hacer un buen trabajo, pero yo creo que sí desmotiva mucho el hacer bien el trabajo si no te pagan lo que te corresponde. Y son historias muy tristes, de gente muy talentosa a veces, y o sea, por ejemplo, también vi una polémica con la serie de Villanos y pues es exactamente la misma historia, como dices, Paul, que se Ujú. repite y se repite. O sea, igual, pues creo que no les pagaron, o no apareció tampoco su crédito en al final Al final. de la caricatura, bueno, en los créditos. Entonces, pues sí, sí es un tema recurrente y está muy difícil querer resolverlo en un podcast. No, sí, obviamente no. No, ni siquiera pretendemos eso, ¿no? Sí, sí, Lo sí, que pero sí, está, o justo sea, lo yo que creo que es rescato. muy importante. Ay, Ah, dale, perdón, no sé, este, perdón. yo creo que, yo creo que está muy bien que se hable de ello, o sea, de que son cosas que existen, ¿no? O sea, que este chico, por ejemplo, alzó la voz, o los de villanos también alzaron la voz, porque siempre existe como el miedo a que si hablas ya no te van a contratar o tal, ¿no? Ujú. Y yo creo que parte muy importante de la industria mexicana o a nivel Latinoamérica es que se hable de ello, o sea, como aquí estamos haciendo, para bien o para mal, pero que se generen conversaciones. Ujú, ujú. Y justamente generar conversaciones, y sí, rescatando, como dices, lo que comentaba esa vez, platicando con ustedes, es que sí hace falta incorporar a otras gentes. Y como dice Mons, no vamos a resolver el problema en un podcast, definitivamente no, pero sí tenemos que generar conversaciones y no solo con otros creativos, sino con personas de otros círculos de conocimiento, como por ejemplo personas que sepan qué onda con el marketing, que sepan de relaciones públicas, que sepan de administración de empresas. Yo creo que en todos estos foros donde constantemente se está hablando del problema de la animación se escucha mucho, siempre animadores, preguntándoles a los animadores, ¿y tú qué opinas que se tendría que hacer? No es que su opinión no sea valiosa, ¿no? Pero hacen falta escuchar otras voces. No sé, sería interesante escuchar a un CEO de una gran empresa, a un a un emprendedor exitoso que tenga, no sé, un negocio de paletas o que tenga, no sé, o alguien que haya hecho una app, ver qué onda, cómo es que consiguen inversores, etcétera, etcétera. Valdría la pena, Ujú. porque eso habría, habría de escucharse y de hecho, justo con lo que, retomando un poco lo que hablaba hace rato, una gran parte de por lo que se ha hecho todo lo que es Google y esos lugares es porque al final se escuchó a emprendedores que tuvieron una idea y pum, no supieron armarla. Y no sé, quién sabe. En fin, se nos acabó el tiempo, pero no me quiero ir sin que Monse nos cuente rápido qué pasó con ahí con lo de Catalina. Ah, Ah, pues un poco ligando con nuevas tendencias y nuevas cosas.
Pues Catalina, la Catrina, por si no han visto este proyecto, es un proyecto de Televisa que se transmite a través de Canal 5, ya lleva desde el 2018 pues saliendo cada noviembre y es un proyecto bonito que ha ido evolucionando, cada año se ha hecho nueva animación de Catalina y para no hacer el cuento largo, esta es un proyecto de animación en donde los niños pueden interactuar con la Catrina a través de redes sociales, me parece, creo que de Facebook y de Instagram. Y apenas se hizo una polémica al respecto, bueno, este año, porque a Televisa se le ocurrió hacer un concurso de ilustración, que los niños pudieran compartir sus dibujos de Catalina la Catrina, pero lo hizo a través de Twitter. Entonces, pues se crea una polémica porque pues hay gente creativa que se puso a hacer ilustraciones pues triple X y demás de Porn. Catalina. Ajá. Sí, Y bueno. pues sí, o sea, yo creo que lo que puedo decir de este proyecto es que me hubiera gustado que se hiciera famoso por otro tipo de cosas positivas, pero fue por esto, por esta polémica de Mm, Twitter. ¿Y qué? Pero creo que, pues al final la publicidad nunca es mala, ¿no? O sea, buena Pues o sí, es mala, cierto. la gente, Probablemente, más gente se enteró del proyecto. Ya exacto, saben que hay una Catalina, la Catrina coqueta. Y exacto. pues nada, si no la han visto, búsquenla. De preferencia, no tanto lo de Twitter. Aunque Este, sabemos que la curiosidad va a hacer que mucha gente vaya a ver qué diablos seguramente van pasó. a llegar ahí. Pero sí, o sea, la verdad es que particularmente la animación que hicieron para este año está muy bonita. Entonces, eso y pues también la chica que presta la voz para Catalina, pues también hace muy buen trabajo porque al final le da muy buena caracterización. Y lo que ella contaba es que es súper complicado tener que estar hablando, a su vez escuchando lo que tiene que decir, a su vez viendo lo que están subiendo los niños para interactuar y a su vez tiene que estar viendo cómo fija la cámara, porque lo padre de esto es que la animación, su boca y demás se mueven gracias a las gesticulaciones que hace ella, Mm, o sea, a nivel, ujú. eh, ay, ¿cómo se dice? La captura de su rostro. Motion capture. Ajá, exacto. Entonces se me hace Ujú. muy padre. Más proyectos Oye, como este. sí, ¿no? Y qué bueno que se estén generando también en Latinoamérica este tipo de cosas, donde la animación ya no es necesariamente utilizada solamente para hacer una serie, ¿no? Sino que está generando un diálogo con el público en vivo. Eso está interesante. Sí, La verdad es se me que hizo muy innovador, ujú, la verdad. ujú, está muy padre. Por eso no lo echen a perder, no manchen. Sí, por favor, si nos escuchan Por por eso ahí, no no, podemos tener cosas bonitas. Ujú. no arruinemos este tipo de iniciativas que son muy buenas. Vengan de quien vengan, al final, bueno, sí sé que es Televisa y que no es que sea el lugar más apreciado del país en este momento, pero bueno. En fin, se nos ha acabado el tiempo para este programa. Espero lo hayan disfrutado. Brevemente comentarles que nos pueden seguir a los tres, a cada uno en sus respectivas redes sociales. A mí me encuentran en Facebook. Bueno, no, en Facebook no. Ya no ando por ahí. Pero en Instagram definitivamente como Diego.iluma. Paul está como Paul.iluma y el de Monsi no me lo sé. Estoy como Cinnamon Design. Cinnamon Design. Ok, perfecto. Por ahí Igual vamos dejamos a... los links. Dejaremos ahí los links y también a Iluma, el proyecto nos pueden seguir como iluma.art, igual en Instagram y en Facebook y aquí en YouTube. Si no se ha suscrito, suscríbanse para que se enteren del contenido nuevo, regálenos un me gusta si les gustó este podcast. Y al final, pues recordarles como siempre, que al igual que como siempre decimos, esto es un camino personal y cada uno debe recorrer el suyo. Y siento que lo mismo le está pasando a la industria de la animación en Latinoamérica. Está recorriendo su camino y sé que al final, pues, creo que se generan muchas polémicas y el hecho de que haya cosas malas, sucedan cosas malas y cosas buenas es parte de ese camino. Al final viene siendo como se escribe la historia a través de la lucha de muchas personas y creo que para levantar una industria al final mucha gente va a tener que luchar
todos vamos a tener que luchar. Y les dejo también con algo que escuchaba de los directores de Cinema Fantasma, los creadores de Revoltoso, y ellos decían que nadie va a llegar a salvarnos. Entonces hay que ponerse a estudiar, hay que ser lo mejor posible. Sí es bueno exigir pagas justas, pagas decentes para los artistas, pero también como artistas seamos profesionales y no nos comparemos con lo local. Veamos qué se está haciendo en el mundo, tratemos de ganarles allá afuera. ¿De qué nos sirve vencer cosas que no que sean malas necesariamente, pero que a lo mejor no son lo que están al frente, ¿no? Hay que tratar de vencer y de apuntar alto, apuntarlo más arriba y no quedarnos en un lugar tan chiquito. Perdón, Paul, creo que querías decir algo. Y que dejen, nada sumaría lo que estás diciendo, y que dejen de seguir a esas cabezas, es ese mismo círculo que vemos que no funciona, ¿por qué seguirlo? Dejar de estar siguiendo ese tipo como de jefes de empresas, de headhunters, o sea, no manches, neta, es un círculo que está ahí, o sea, hay que romperlo en algún momento. No, Sí, y pensar fuera de la caja. Pensemos fuera de la caja, exactamente. Así que, como pueden ver, pues esto es un camino personal, tanto para la industria de la animación, como para cada uno de nosotros los artistas que estamos en ella. Así que con mucho trabajo y mucha constancia todos vamos a llegar a la meta. Les hablaron Diego, Monse y Paul por parte de Luma, el burro por delante, discúlpenme. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que pasen una bonita noche, tarde o mañana, en donde quiera que estén. Y dibujen mucho. Chao. Adiós. Bye.